Primero de todo, vamos a hacer un poco de introducción. Y si puedes decirnos dónde naciste y pues, cómo fue tu infancia. Mi infancia fue fantástica. Nací en Santiago de Compostela, que no me tocaba, pero soy sietemesina y mi madre estaba en Santiago, que había ido a su hermana, y tenía que haber nacido en Vigo. Pero nací allí y en mi infancia, hasta los 10 años, estuve en Andalucía, porque mi padre estuvo destinado primero en Cádiz y luego en Sevilla, y a los 10 años ya nos fuimos a Galicia. Pero me siento muy gallega, todos los veranos han sido en Galicia, he vivido en Galicia muchos años, antes de venir a Madrid, y una familia muy familia, no solamente el núcleo nuestro de padres e hijos, sino primos, abuelos. Pasamos todos los veranos juntos en la casa de la aldea de mis abuelos. En invierno estaban en Vigo, pero en verano estaban allí, y nos reunimos los 15 primos con toda la parafernalia. Eran casi 3 meses de vacaciones. Yo recuerdo la infancia, sigue siendo el centro de reunión esa casa, aunque mis abuelos ya no viven. Tampoco viven ya ni mis padres ni mis tíos, pero vamos, sigue siendo el centro de reunión de la familia. Hemos visto toda la transformación social y toda la transformación tecnológica y la llegada de la televisión, todo eso lo hemos vivido en los veranos en la aldea. Entiendo. Y para llegar a ser periodista, ¿usted qué estudió? Arquitectura. Arquitectura. Vamos a ver, yo toda mi vida, eso de que el periodismo es una profesión vocacional, en mi casa no lo ha sido. Yo siempre quise ser arquitecto. Y de hecho, yo estuve 3 años en la Escuela de Arquitectura en Madrid, que no te dejaban pasar a segundo si no tenías el curso completo. Se pasaba entonces en la arquitectura y las ingenierías también. Y cuando después del tercer año me quedó una, porque hice mal el examen, y que era un triunfo 3 años, la media era 5 o 6 años para pasar de primero a segundo, decidí estudiar algo en ese año, para luego reanudar arquitectura, que esperaba aprobar esa asignatura. Y empecé periodismo como una cosa, pues casi como un divertimiento, pero ya me enganché. Aprobé la asignatura famosa, por eso digo siempre que tengo la carrera de primero de arquitectura, y algunos de mis mejores amigos son arquitectos, me sigue apasionando la arquitectura, soy muy de espacios, de fijarme en todo, en la estética de los edificios. Sigo estando muy ligada a todo ese tipo de lo que era mi pasión, ¿no? Pero me enganché en periodismo y estoy encantada, además de que me hayan apasionado como me apasiona. Esta pregunta es un poco, ya la respondí un poco, pero si podrías ir un poco más al detalle de cómo te atrapó el mundo del periodismo, cómo terminaste haciendo. Pues fue por casualidad. Sí. Mi hermano estudiaba periodismo, yo le veía en casa que hacía ejercicios y prácticas con sus compañeros y que me parecía entretenido, pero empecé sin la voluntad de dedicarme al periodismo. Lo tomé como un tránsito para volver otra vez a continuación, conseguir empezar segundo de arquitectura. Y lo que pasa, y además era en la Escuela Oficial de Periodismo, entonces no era una carrera universitaria, estaba homologada con la universidad, pero no había facultad, eran 4 años también, igual que ahora. Y además había una cosa que no ocurre todo, por ejemplo en las públicas no suele ocurrir ahora. Todos nuestros profesores eran periodistas muy conocidos y en activo. A mí a veces me vienen los estudiantes de la Facultad de Madrid, de la Complutense, y me quedo atónita porque no tienen profesores que sean periodistas en activo, que me parece que es fundamental, ¿no? Y éramos muy pocos, en clase éramos 70 y era numerosísimo, que yo creo que en aquella época en la escuela estábamos 100, 120 nada más. Nos conocemos todos, seguimos en contacto porque nos vemos a menudo, y además coincidimos muchísimo en nuestros respectivos trabajos de periodismo. Y además, como nos ha tocado vivir una época apasionante que fue la transición, pues eso une mucho más, ¿no? Pero en la escuela es que hemos tenido, pues desde un miembro del Grapo que estaba en mi curso, hasta periodistas tan conocidos que eran una de mis mejores amigas y lo sigue siendo, por Rosa Montero, por ejemplo, Andrés Averasturi, es decir, figuras importantes del periodismo y que seguimos muy vinculados. Éramos muy clan porque éramos muy pocos. Y además de ser muy pocos, es que teníamos muchas prácticas, salíamos mucho. La verdad es que fue una época, yo tengo un recuerdo inmejorable de la escuela de periodismo. Entiendo.
¿Y cómo sentiste esos primeros años de trabajo, trabajando de periodista? Pues empezamos muy pronto, porque en la escuela, para darte la titulación, tenías que haber trabajado, hecho unas prácticas. La prepa escuela te buscaba las prácticas. Entonces, cuando llegaba el mes de marzo, por ahí, te ponían en el tablón los periódicos en los que podías hacer prácticas de 4 meses de verano completos. Y además te hacían pasar por todas las secciones, incluido talleres, y luego el director o el redactor jefe mandaba un informe a la escuela demostrando que tú habías vivido allí. Entonces yo vi que había en el pueblo gallego, en Vigo, y me fui allí. O sea que fue, bueno, aquel primer año estaba en segundo, bueno, metí todas las meteduras de pata que se pueden meter, trabajé en todo. Pues vamos, me mandaron a cubrir un partido de fútbol local, no local siquiera, comarcal. Yo no sé ni lo que es un gol, vamos, el gol sí lo sé, pero poco más. Y allí me fui trayendo un resultado además que no era, porque no sé nada de fútbol. Pero bueno, hice una entrevista, recuerdo, a un actor muy conocido que había entonces, que se llama Luis Merlo. Y le dije, qué niño tan mono, tu nietecito y tal, era el hijo, le sentó fatal, es decir, que metí todas las patas que se puede poner. Y luego al llegar a Madrid, seguí estudiando periodismo, pero ya empecé a trabajar, me fui a lo que me apetecía, que era una revista que había entonces, en aquel momento la única revista que había en España de música, que estaba ahí José María Íñigo, y esta revista es la que lanzó a todos los grandes de entonces, pues Víctor, Ana, Serrat, Miguel Ríos, todo eso. Conseguí que me dieran trabajo, estuve 7 horas esperando que me recibiera el director, pero lo conseguí, y fue el primer paso para que luego ya, cuando tú metes cabeza en una profesión y estás dentro, aunque sea de becaria, aunque sea de prácticas, te van surgiendo oportunidades. Y ahí conocí a Manuel Guineche, me fui a Estudio Abierto conmigo, que en aquel momento era un programa de televisión. De allí luego Blanquita Álvarez, que no sabéis quién es, pero era la mujer quizá con más personalidad que había entonces en televisión española, en informativos, también colaboré con ella. Luego estuve de guionista en un programa que hacían Isabel Tenaille y Mercedes Milá, que fue el primer programa que hizo Mercedes Milá, que se llamaba 2x2. O sea, metí cabeza allí. Y luego Manuel Guineche me llevó a la agencia y fue mi mentor, mi maestro, mi profesor, mi amigo, casi mi familia. Y todo lo que aprendí, o casi todo lo que aprendí de periodismo, lo aprendí con él. En esa primera experiencia en Galicia, en el periódico, ¿usted llegó a disfrutarlo o tantas meteduras de patas las hicieron? No, lo disfruté muchísimo, incluidas las meteduras de pata. Además, en una redacción me produjo casi de que era redactor jefe, y es el que le encargó el director que me fuera enseñando, ¿no? Que luego hemos sido íntimos amigos de él, de su familia, y seguimos siendo. De hecho, acaba de presentar mi libro de memorias en Vigo, me lo presentó su mujer, él ha muerto ya, pero que es una periodista muy conocida también. Pero yo era consciente de las meteduras de pata, pero es que así se aprende, de los errores. Y ninguno fue un drama. Normalmente me sentía ridícula, pero me reía de mí misma, que es lo mejor que puedes hacer cuando metes la pata. Sí. Entrando un poco ya en materia de la transición, y como periodista, observadora un poco externa, ¿qué cree que supuso esos años para España y cómo se vivió la transición? Bueno, siempre digo que no la viví desde la barrera, sino en el ruedo. Fue una época gloriosa, yo creo que fue la época más importante de la historia de España, incluida toda la historia de España. Porque, claro, yo entiendo que ahora a la gente joven le importa un poco la transición. Para mí es un dolor. Es un dolor, y he leído en la entrevista del rey que el avance que se ha hecho del libro suyo, y tiene toda la razón. La gente de ahora no le importa la historia de España, con lo cual significa que no le importa España, y es un horror monumental, porque la historia es el eje de un país, ¿no? Y esos 10 o 12 años que fueron la transición son años de verdad
irrepetibles, pero no solamente en España, sino en el resto del mundo. Nosotros que pasamos una dictadura y que cuando viajábamos, yo tenía el privilegio de pertenecer a una familia que nos llevaba de viaje y que nos hacía viajar. Yo los 3 años me mandaron sola a Francia, bueno, sola, a casa de una familia, pero que mis padres no conocían, a través de unos amigos comunes. Fui felicísima y lo que querían era que mejorara el francés, que en aquel momento era un poco la lengua más común en España con el resto de Europa. Y a mí lo que me molestaba, bueno, es mi segunda familia, lo sigue siendo, pero me miraban como la petite español, ¿no? Francia, una dictadura, Franco, y a mí eso me enfermaba, porque yo no notaba que fue una dictadura, cuando fui a la universidad y así. Pero cuando tú ves que hay una especie de mala mirada cuando estás en el extranjero y de repente viene el rey y en año y medio, después de 40 años de dictadura, lo convierte en una democracia. Y empezamos a viajar por el mundo. Yo he hecho todos los viajes de los reyes, los iniciales, los gloriosos, los irrepetibles. Y es que era un orgullo, porque es que no cabía más invitaciones de todos los grandes dirigentes mundiales que querían conocer al rey, agasajar al rey, a los reyes. Todos los parlamentos querían que pronunciara allí algún discurso, todos los grandes periodistas le querían entrevistar. Entonces fue algo irrepetible, emocionante, conmovedor incluso, y que nos llenaba, insisto, ya no solamente de satisfacción, sino de orgullo. Y entonces esa época que ha sido clave en la historia de España, que ahora la gente joven, la gran parte de la gente joven, es que no le importa nada. Bueno, también es verdad que le interesa muy poco la lectura, le interesa muy poco la documentación, no tiene más ojos que para ver una pantalla de internet, y en internet no tiene todo. Es una ayuda enorme de comunicación, pero no todo está en internet. También hay que aprender un poco de la vida y de leer y de relacionarte con los demás de viva voz, ¿no? Entonces a mí eso me produce cierta frustración. Y yo solo he visto en la entrevista que he leído ahora del rey, y que leeré en el libro cuando lo publique, que es este mes, en noviembre lo va a publicar. Pero es que fue una época de verdad que es un orgullo para España. Y la gente joven no lo sabe. Al hilo de eso te cuento también una anécdota, que yo no soy tan joven, no viví nací hace 50 años exactamente, pero no tengo recuerdo de la transición, pero sí es verdad que igual que a usted, mi padre me enviaron a estudiar a Estados Unidos un año, y esto es principios de los 90, y en las clases lo que más me destaca, casi lo poco que sabía el profesor de historia era de la transición española. Y te generó una sensación de orgullo que en el extranjero te hablasen de eso, tremenda. Yo he llorado. Yo recuerdo cuando el rey, su primer viaje al exterior era a Estados Unidos. Entonces el rey Juan Carlos dijo, no puede ser Estados Unidos, tiene que ser a un país latinoamericano, porque es nuestra tierra, es nuestra familia, ¿no? Entonces eligió la República Dominicana porque fue el primer punto de tierra americana que pisó Colón cuando la conquista. Y entonces estuvimos primero en la República Dominicana, de allí dimos el salto a Nueva York. Y entonces hizo una sesión conjunta, que no es habitual, del Senado y de la Cámara de Representantes. Y él pronunció su primer gran discurso de Estado fuera de España. Los que estábamos en la sala, en la tribuna de prensa, claro, todos tenemos la referencia a la dictadura de 2 años antes. Y ver aquella cámara impresionante, con aquella gente aplaudiendo, pero a llorar, bueno, aplaudiendo, rompiéndose las manos, empezamos a llorar unos cuantos, pero de emoción. Dijimos, claro, ¿cómo ha cambiado, no? ¿Cómo han cambiado las cosas? Este recuerdo lo tengo absolutamente fijado en la memoria, ¿no? Fue una sensación de decir, al fin nos reconocen el esfuerzo. Y tuvo muchos protagonistas, muchos, pero quien lo diseñó mucho antes había sido el rey Juan Carlos. ¿Que ahora ha cometido errores? Sí, y él mismo lo reconoce. No le gusta que se los recuerde, pero lo reconoce. Pero ha sido un estadista de una categoría excepcional y preparó, yo acabo de publicar un libro con mis recuerdos. Es mi último libro ya, es un poco como mi memoria, solo las periodísticas. Y me están llevando ahora gente que los lee y dice, pero ¿cómo es posible que haya sido así las cosas? Digo, pues no me engaño. Hoy viene no sé qué periódico, cómo el rey consiguió
que Carrillo aceptara aguantar un tiempo sin que reconocieran, sin que legalizaran el Partido Comunista, porque el rey necesitaba previamente, a través de alguien, hacerle llegar el mensaje que necesitaba tiempo. Y lo hizo a través de Ceausescu, que era el presidente de Rumanía. Bueno, yo eso lo cuento milimétricamente en el libro, porque me lo contó el rey, pero me lo contó el enviado suyo, que fue Manolo Prado, y que no lo mataron de milagro, porque Ceausescu pensó que era un espía. Es decir, que he tenido el privilegio de hablar con toda la gente que forma parte de la historia mejor de España, que fue la de esos años, ¿no? Y como yo, otros periodistas. Y que estamos bastante frustrados de que ahora vemos que nuestros hijos, no en mi caso no tengo nietos, pero sobre todo nuestros hijos, pasen olímpicamente de aquello que fue una historia para presumir. Y en ese ámbito más político o social, ¿qué papel crees que desempeñaron las mujeres durante la transición? Pues durante el principio muy poco, pues porque yo siempre cuento que yo era la única, era un colegio laico, de los pocos que había en España entonces, y que crearon unas 5 estudiantes que se conocieron en Santiago haciendo la carrera, unas de ciencias y otras de letras, y decidieron montar el colegio en Vigo, que es donde era. Y fue pues una experiencia, yo tengo el mejor recuerdo del mundo de mi bachillerato, ¿no? Que eran 6 años de bachillerato, ahora son 2, pero en aquella época el bachillerato eran 6 años. Y recuerdo que yo era la única del colegio que mi madre trabajaba, mi madre era médico además, mi madre cuando ella estudiaba era la única mujer que había en la Facultad de Medicina en Santiago. Y por ejemplo, mi madre el pasaporte que viajaba mucho, le tuvo que autorizar a mi padre para tener un pasaporte. Yo cada vez que viajaba, por ejemplo, iba a Francia o venía a Madrid, yo tenía que ver una carta de mi padre para enseñar en el tren que da mi autorización. Y mi madre tenía una cuenta corriente que mi padre la autorizó a tener una cuenta corriente y, por supuesto, a trabajar. Entonces, eso no lo cambias en 48 horas, por muy deprisa que se hicieran las cosas en España. Pero el cambio fue mucho más rápido de lo que yo pensé que podía ser, ¿no? Primero, porque empezamos a participar en todas las reuniones internacionales para conseguir la igualdad de la mujer, la primera la de Atenas, y bueno, se puso en marcha enseguida lo que era fundamental, la igualdad jurídica, la igualdad legal. Eso se consiguió bastante pronto. Pero luego hay algo mucho más complicado, que es la sociedad. Ahora está absolutamente aceptado pues, que la mujer acceda a todos los puestos de trabajo, pero costó mucho, porque aunque legalmente podían tener acceso a esos puestos de trabajo, pues seguían unas reticencias, porque teníamos muy asentada la idea en un sector de la sociedad de que no éramos capaces. Y luego llegó la época de las cuotas, que a mí me revientan, y lo digo siempre, cosa que le molesta mucho a las feministas, pero si yo accedo a un puesto de trabajo por cuota me sentiría muy avergonzada, yo me repatea, y cada vez somos malos que nos pasa lo mismo, ¿eh? Pero el cambio fue mucho más rápido desde luego de lo que yo pensaba y fue avispado. Pero bueno, no hubo una mujer ministra hasta el gobierno de Carlos Sotelo, que fue primera, además era un hombre conservador. Ni Adolfo Suárez, que estuvo 5 años, tuvo una mujer en el gobierno, sino que quien lo instituyó, que fue Leopoldo Carlos Sotelo, ya tuvo una mujer, y luego ya Felipe González, pues también el propio Felipe González poquito a poco. No es como ahora que con toda naturalidad pues, hay un gobierno que puede haber más mujeres que hombres. Hablando un poco de estas figuras un poco puntuales, vamos a utilizar como bibliografía secundaria un papel, un libro que escribió un conocido que se llama Las mujeres en la transición, que habla sobre la vida de 15 mujeres relativamente importantes en la transición. Si tuvieras que quedarte con 1 o 2 personas, mujeres de ese papel, ¿con quién te quedarías? Pues mira, creo que fue importantísimo Carmen Albor, porque aparte de ser feminista, era una mujer llena de sentido común. A mí me espantan las mujeres feministas radicales, creo que han hecho mucho daño al feminismo. Yo recuerdo cuando yo viví a Nueva York 2 años y tuve oportunidad de entrevistar a las 2 grandes feministas de aquella época. Fui la primera que entrevistó en España y luego la única
hasta que le dieron a una de ellas que era, no diré el nombre, con la edad se te olvidan los nombres. Bueno, una era Bella Abzug, que era muy radical, y la otra era una guapísima, que fue novia de Kissinger además, que me acordaré, Gloria Steinem, que tuvo hace 2 años el premio social de comunicación del Príncipe de España, Princesa de Asturias. Y Bella Abzug era muy radical, como digo, y Gloria Steinem era una persona como más pegada a los pies de la tierra. Y me decía, bueno, pasará la historia por una cosa muy anecdótica. Ella lo primero que hizo fue quería quitar la discriminación entre la mujer casada y la mujer soltera. Entonces siempre es como en España, señora o señorita. Entonces señora era MRS, señorita, y casada era bueno, diré Mrs. MSS. Entonces ella se inventó un prefijo que era MS nada más, con lo cual servía para Mrs. MRS y servía para Miss y incluso creó su revista, que era una revista feminista, se llamaba MS. Además, me acuerdo que le chocó mucho que en España, dice, no conocía España, dice, pero me choca mucho que es el único país que yo conozco, occidental, en que a la mujer no pierde el nombre cuando se casa. Y eso le parece un avance. Y luego también me dijo otra cosa que se me ha quedado grabada. Tengo miedo que este esfuerzo que hemos hecho y que estamos avanzando bastante deprisa se venga abajo por el radicalismo. Dice, el feminismo radical puede machacar al feminismo que yo defiendo, que es el de la igualdad, pero con sentido común y sentando las bases para que sea aceptado, ¿no? La recuerdo muchísimas veces con eso que me dijo, el feminismo radical puede ser muy nocivo. Yo creo que en este momento, en la España actual, bueno, se metió la pata una barbaridad. Y de hecho, gran parte del éxito de la ultraderecha en Europa y en Estados Unidos ha sido por ese feminismo absolutamente radical que se ha disparatado. O sea, ya que en España alguien se siente hombre, se siente mujer, y únicamente con sentirlo, pues ya le dan todos los privilegios que puede tener el género que él cree que le va a venir muy bien, tanto para el deporte como para entrar en determinados puestos de trabajo, que hay cuotas, como para entrar en prisión. No con sentirlo, con decir sentirlo. Con decirlo, sentirlo, no, he dicho quiero decir, de sentimiento, me siento mujer, y ya es que no puedes ni dudarlo, inmediatamente algunos no cambian ni el nombre. Entonces todo eso es un disparate. Yo me recuerdo muchísimo a Gloria Steinem con esa reflexión que era premonitoria. Pues también quería entrar un poco en el tema de los derechos sociales y la igualdad de género, preguntando en qué ámbito de los derechos sociales como mujer, en el ámbito de los derechos sociales como mujer, cómo era la sociedad en la época, a finales de los 70, en relación a eso. Bueno, lo acabo de decir, a finales de los 70 empezaron los cambios, Franco se murió en el 75, pero fue lento, porque al principio era tanto lo que había que hacer, tanto y tanto y tanto, que no fue la prioridad. De hecho, Adolfo Suárez no tuvo ninguna mujer en el gobierno, ninguna. Y en las primeras cortes yo creo que había apenas, que son 350, yo creo que apenas había 20 y tantas mujeres, pero destacaron muchas. En el Partido Socialista había una mujer espléndida que se llamaba Carmen García Bloise, que tuvo un cargo muy importante en el partido. Nunca fue ministra, pero era una voz muy potente, que venía del exilio. Toda su vida se había educado en Francia, en el exilio de Francia. Carmen fue una mujer importantísima. Y uno de los políticos más feministas que hubo, sin presumir de feminismo, fue Fraga. Fraga, que era del partido de la derecha, y quizá por ser gallego y conoce muy bien cómo en Galicia es un matriarcado, porque los hombres, yo soy de Galicia, y los hombres, la mayoría de ellos emigraban,
y quienes se quedaban al cargo de todo, incluso de la economía y de buscar trabajo, de sacar adelante a sus hijos y sin saber siquiera si tenían marido, porque no sabían ni dónde estaba, eran las mujeres. Y estaban en el campo y llevaban los negocios si tenían de tiendas o lo que fuera, cuidaban a los animales, eran las mujeres. Y Fraga, que eso lo vivió, sus padres habían emigrado a Cuba y luego le dejó aquí a él y a sus hermanos, que eran 8 hermanos, al cargo de su tía Amadora, una mujer también, o sea que conoció muy bien lo que era el poder de la mujer y la capacidad de la mujer. Y él, sin cuotas, promovió muchísimas mujeres. Y lo hizo no solamente en el partido, sino en las alcaldías. Él fue quien dio paso a una serie de mujeres, que muchas de ellas luego fueron ministras, y que primero pasaron por las alcaldías. Ahí estaba pues Elena Becerril, estaba Teodora Martínez, Rita Barberá, Luisa Fernanda Rudí, Celia Villalobos. Eran siete alcaldesas que ganaron su puesto porque tuvieron los votos suficientes de los electores y que hicieron un trabajo importantísimo porque dieron visión a las mujeres como gestoras nada menos que de ayuntamientos muy potentes, porque no estoy hablando de pueblos, estoy hablando de capitales de provincias. ¿Cree que la manera de implementar a las mujeres en sectores, esto es una pregunta que no está, en sectores más públicos como el usted en ayuntamientos es mejor que la que se tiene ahora? ¿Esta manera de implementar a la mujer en el espectro político es mejor que la que tenemos ahora? No, ahora me parece mucho peor. A mí las cuotas me parecen un espanto. Yo creo que hay que llegar a determinados objetivos o determinados puestos de trabajo por tu capacidad, por tus méritos, por tu trayectoria. En ningún caso porque tienes que cumplir en ese puesto, en esa ejecutiva, en esa dirección, en ese consejo de administración tenga que haber determinado número de mujeres. A mí me parece que es lo más antifeminista que hay. Lo que tienes que hacer es promover a quien de verdad lo merece, porque entonces cuando te ganas el respeto, pero no porque te hayan elegido porque eres formas parte de una cuota o porque eres la amiga de no sé qué político, ¿no? A mí eso me parece lo peor del feminismo que yo defiendo. Vamos, yo defiendo llegar por tus propios méritos. Entiendo. En el ámbito de la igualdad de género, ¿cómo era la lucha de las mujeres durante la transición para lograr esos avances sociales y esos derechos sociales? Los abanderados eran muchas mujeres, y lo que pasa es que consiguieron enseguida la complicidad de una serie de hombres que entendieron desde el primer momento que efectivamente había que apoyar a las mujeres. Y luego, en el Partido Socialista, haciendo una cosa curiosa, así como el Partido Popular eran las propias mujeres, porque pronto llegaron a puestos de responsabilidad, en el Partido Socialista hubo muchas mujeres que eran las mujeres, las esposas, las compañeras de dirigentes del PSOE. Por ejemplo, la mujer de Almunia era, abanderada, no sabéis de qué manera, de Javier Solana. Eran mujeres feministas, pero de las que pertenecientes al movimiento feminista más sensato al mismo tiempo, más sensato. Y fueron las que montaron en los partidos todas las secciones de igualdad, que por cierto muchas de ellas están ahora completamente en contra del feminismo impuesto por Pedro Sánchez, absolutamente contrarias. Alguna de ellas les ha costado el puesto ministerial, porque ellas están pues un poco en el feminismo que yo defiendo, en el sentido común, promover a la mujer, por supuesto, pero promover a las que valen. Yo ahora miro el gobierno que hay en España y no entiendo, yo que he conocido, también pasa con los hombres, pero yo que he conocido pues gente excepcional, yo le digo, ¿cómo es posible que este señor o esta señora sean ministros? Es que en la época anterior no serían ni directores generales, vamos, porque les falta trayectoria, conocimiento, empatía, punch,
vamos, la mediocridad que hay ahora, y desgraciadamente no pasa solo en España, ¿eh? Por edad he conocido las grandes figuras europeas y americanas incluso, y yo ahora veo un erial, pero un erial. ¿Dónde están las grandes figuras europeas en este momento? Por eso está avanzando la extrema derecha, y tampoco con figuras como para tirar cohetes, sencillamente es el no, 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 y luego con 2 o 3 objetivos que saben que siempre vas a conseguir mucho voto, como es el rechazo a la inmigración, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco, yo que conozco los líderes de aquí, de la extrema derecha también, y de la extrema izquierda, quienes confían en que a través de ellos les puede llegar el no va más, si llegan a gobernar, que espero que no sea nunca, se les va a caer la venda de los ojos, porque hay, vamos, paupérrimos moralmente y de conocimiento y de proyecto que tiene, que no lo puede. Y promesas es muy fácil hacerlas, pero luego otra cosa es tener los mecanismos para conseguirlas, y yo no veo en algunos partidos que tengan ni noción de cómo conseguir esas cosas que prometen. Hablabas del movimiento feminista. ¿En esos primeros años de transición estaba organizado el movimiento o eran conquistas con un poco más un germen social que surgía de todas las mujeres y luego convenciendo a los hombres? ¿O había como tal pues, agrupaciones, movimientos, sindicatos y cosas así? En todos los partidos, que sepan, en el Partido Popular no había Alianza Popular primero y luego Partido Popular, no había una secretaría a lo mejor o así. Es que no hacía falta, es que el propio Fraga tenía más mujeres alrededor y además las había promocionado y habían conseguido puestos de muchísima responsabilidad con los votos. O sea que no hacía falta. En el PSOE sí lo había, y en el PC también lo había. Si tuvieras que destacar dos o tres, las 2 o 3 grandes conquistas de la mujer de los últimos 50 años aparte, ¿qué destacarías? Lo primero fue la igualdad legal. O sea, la ley es igual para todo. Y luego se abrieron profesiones que estaban absolutamente vedadas para las mujeres. Es decir, no es que no tuvieran posibilidad de entrar allí pues por falta de capacidad o por falta de formación. No, es que era que no se permitía entrar en esas carreras, haciendo por militar, y que además se ha visto que han llegado muy pronto al generalato. O sea, que eran mujeres que estaban preparadas para eso, y previamente había sido la de los jueces y fiscales. Y además, y ahora está pasando algo que a los hombres les cabrea mucho, que es en los colegios mixtos, como son todos, las mujeres, las niñas, destacan mucho. Sí. Y eso está provocando una frustración enorme en los niños varones, mucho. Y luego hay otro dato, que es en los puestos a los que accedes por una oposición, los altos funcionarios, por ejemplo, del Estado, están los diplomáticos, todo eso, los que están en los primeros puestos son mujeres. Y esto ahora mismo pues hay, es decir, que eso es lo que me parece bien, hemos llegado a alcanzar lo que queríamos, pero porque nos hemos preparado para esos cargos y para hacerlos muy bien. Hablando de profesiones, ya tocamos un poco el tema del periodismo. ¿Cómo era el mundo del periodismo en los inicios de la transición? Sí. También incluido el papel de la mujer. ¿Cuántas eras en primera línea informativa? Al principio éramos muy pocas en el periodismo. Bueno, estaban los periodistas que hacían moda, cosas de tipo social, sobre todo moda. Parecía que no teníamos más camino que ese, ¿no? Había una periodista famosísima, a la que llamaban el Sargento Pepito, que era la gran periodista de sucesos del caso, era una figura nacional. Hacía unas crónicas de sucesos que era absolutamente... contaba unas historias de que había ido a cubrir llevaba el Sargento Pepito, iba siempre con una pipa, además, iba en tren siempre a todas partes con una pipa. Y te contaba los crímenes atroces, cuando salía la sangre debajo de la puerta, y siempre decía, ahora ya no hay crímenes como allá.
Yo recuerdo cuando estaba en Estudio Abierto, no, cuando tuve con Pablo Lizcano un programa que no me acuerdo cómo se llamaba, que era de entrevistas también, se me ocurrió proponerle que llevara juntas a Corín Tellado y que era la gran novelista romántica, a la que yo conocía muy bien, y a la que acabo de decir, ¿cómo se llama? Bueno, me acordaré del nombre, cuando le pese a mí. Y que vinieran juntas. ¿Y por qué lo dije? Pues porque Corín Tellado era una persona que no creía en el amor. Era muy masculina de trato, incluso de vozarrón. Era una persona completamente... nada que tiene que ver con el romanticismo ni con la figura de la mujer enamorada ni nada de eso. Y la otra, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que era, bueno, guardaré, que llamaban, insisto, el sargento Pepito, pero tenía un nombre muy conocido, era todo dulzura, era como una lady inglesa, divinamente peinada, y fue un choque entre las dos, divertidísimo, porque la gente no se podía creer que la que tenía que ser como la romántica, pues era absolutamente descreída, y la otra que era, pues como una, insisto, como una lady inglesa, pues era la que contaba aquellos crímenes tan espantosos, ¿no? ¿Cómo se llama? Por Dios, me acordaré cuando no lo piense. Con los años los nombres no se olvidan. Tengo yo otra pregunta sobre un tema que sacamos antes, y además sobre el feminismo en la transición. ¿Usted cree que este feminismo que nació en España con la muerte de Franco y la subsecuente transición aprendió del feminismo que corrió antes, que como pueden ser las suffragettes en otros países de Europa, o nació en una sola misma concepción? O sea, nació... No, fue gradual. Bueno, el tema de los sufragistas lo conoce todo. Es que leíamos mucho, no pasa como ahora. Entonces leíamos todo y seguimos leyendo. Entonces todas esas cosas las conocíamos muy bien. Lo que no entraba en España eran los libros políticos, que pudiera tener algún tipo de connotación franquista, ¿no? O algún libro que podías también tener un sesgo que podía indicar que en España había determinados movimientos que no podías conocer, o ensalzar a personajes que han sido muy críticos con la dictadura, por ejemplo, ¿no? Pero todo lo que era historia se leía. Excepto, recuerdo, se cerró unos periódicos muy importantes que había en Madrid, que era el Madrid se llamaba, y además volaron el edificio. Lo cerraron porque se publicó un artículo sobre De Gaulle, que era en aquel momento el presidente de Francia, y Franco hizo, bueno, la gente del franquismo hizo un paralelismo con Franco, dando a entender que con ese artículo se pretendía decirle a Franco que ya era hora que se fuera marchando. Y lo cerraron, el periódico lo cerraron definitivamente. Pero se leía. Y entonces, sí se sabe, las mujeres de España sí conocíamos. Yo nunca he estado en un movimiento feminista, nunca. Pero siempre he sido muy rebelde respecto a la igualdad, porque es que me parecía absolutamente injusto, intolerable que nosotros fuéramos personas de segunda categoría, ¿no? Pero en la izquierda sí estaban organizados, en la izquierda sí. Como decía antes, había movimientos, había personajes como Lidia Falcón, por ejemplo, que era muy activa. Cristina, había en Madrid por lo menos hubo 2 o 3 bufetes solo de mujeres feministas, todas ellas, y se ocupaban nada más que de asuntos relacionados con mujeres que se habían sentido desprotegidas frente a problemas relacionados con el hecho de ser mujer. Sí había, pero vamos, era muy escaso. Y lo que sí ocurrió, que insisto, las prioridades fueron resolver los problemas legales, la igualdad en las leyes, que eso fue bastante rápido, pero luego fue la aplicación, pues porque había mucha gente muy reticente, pero por cultura. Cuando tú llevas 40 años, insisto, yo hasta los 18 años o 16 años, yo tenía que viajar con un permiso de mi padre. Y si hubiera estado casada, bueno, ya César no estaba casada, pero con mi madre con un permiso de su marido para cobrar un salario y para trabajar. Entonces todo eso cuesta mucho, es un trabajo muy de pasito a pasito, ¿no? Incluso ahora. Nosotros creemos que todo es como en las grandes capitales, pero tú vas a algunos sectores sociales en que todavía se resisten a que la mujer
puede equipararse al hombre. ¿Usted cree que la transición en ese sentido, o sea, cuál es, bueno, obviamente no se siente igual, pero qué diferencias ve entre el sector más, pues la gran ciudad de Madrid y Barcelona? ¿Fue diferente el feminismo en esas zonas que en un pueblo, por ejemplo, en un pueblo de la hija? Pues depende de dónde estés, depende de dónde estés. En Galicia es que no cabe en la cabeza pensar que una mujer que está sacando a su familia adelante le puedan decir que no es capaz. Pues porque el matriarcado es algo absolutamente cotidiano, pero no te ocurre ahora, no con aquella fuerza, pero hay determinados sitios en los que todavía hay resistencia a aceptar a la mujer. Va cambiando, las nuevas generaciones ya han crecido con otro tipo de educación, pero claro que yo siempre digo lo mismo, lo más fácil quizá fue la legalización de la igualdad, pero la aplicación fue más costosa. Sí. He comentado en varias ocasiones el libro de memorias, que publicó creo el año pasado, ¿no? Lo que yo recuerdo. Sí. Y ahí un poco pues, narra toda la vivencia como periodista de los últimos 50 años. ¿Nos podrías destacar una anécdota del libro o algo curioso de ese periodo? De la transición de las mujeres. Sí, transición, mujeres, algún personaje que haya sido, digo, pues este me resultó especialmente relevante o atractivo. De las mujeres, vamos a ver, es que ha habido muchas, Ha habido mujeres. A mí, por ejemplo, me impresionó Pasionaria, porque yo toda mi vida, toda mi vida del franquismo, porque yo nací en el 48, o sea que he vivido bastante el franquismo. Pues bueno, la Pasionaria Dolores era pues peor, ¿no? Era lo peor que te puedo decir, era una líder del Partido Comunista, en fin, nos contaron toda la historia suya, poco menos que eran sucesivos crímenes, ¿no?, los que iba cometiendo. Entonces, cuando yo estuve en el aeropuerto cuando venía del exilio, pero metieron, como sabían lo que significaba Pasionaria y que podía haber muchos problemas con ella, incluso de revueltas en la calle y eso, ni siquiera, como había pasado con los otros exiliados, les pudimos ver. Las metieron en la escalerilla de avión, una furgoneta, y se la llevaron, pues no se sabe muy bien a dónde. Pero luego la tratamos ya cuando en las Cortes. Entonces, aquella especie de monstruo que nos habían descrito, y la ves con ese pelo, viejecita, absolutamente adorable. Nos reunía a las periodistas que estábamos en aquel momento en las Cortes, que éramos media docena o así, y nos contaba su vida allí en el antiguo bar de las Cortes, contando pues cómo era Moscú, donde ella vivía, lo que sufrió con la muerte de Stalin, pero consideraba que era como su padre, pero siempre contándolo desde un punto de vista absolutamente humano. No hablaba de política para nada, hablaba de lo que era su infancia, su nieta, sus hijos, lo que le gustaba comer, y luego era de una religiosidad. Iba a misa todos los días, por ejemplo, y comulgaba. Era una cosa que entonces nos chocó todo aquello, ¿no? Porque tienes la imagen estereotipada de lo que era aquella mujer que había sido en la guerra, había sido, bueno, era peor que Carrillo, todo lo que se contaba de ella, y de repente es esa viejecita adorable que nos sentaba, mis niñas, no sé qué, y nunca hablaba de política, sino de sus vivencias personales, ¿no? Y solamente la única referencia que hizo a la política fue cómo se quedó devastada cuando supo que había muerto Stalin, porque decía, es que Stalin era nuestro padre, era el padre de la patria, claro. No quisimos preguntarle qué piensas de las bestialidades que hizo Stalin, que pueden ser equiparables a los de Hitler, pero eso ya no lo hablamos, porque pero te digo que te llevas tal cantidad de sorpresas cuando tienes la posibilidad de conocer a tantísima gente que... Pasionaria es la primera figura que destaca el profesor Diego en el libro, en este libro, Sí. La mujer es la transición. Sí. Yo creo que una última pregunta ya y terminamos. Echando la vista hacia adelante, si tuvieras que elegir un cambio, ¿qué te gustaría que cambiara de aquí a los próximos 15, 20 o 50 años? Es mucho, tal hora. Lo tengo facilísimo, un gobierno que pensara en España y en los españoles. Me es igual la ideología, pero que tuviera como prioridad España y los españoles, que es lo que yo he vivido hasta Zapatero.
Zapatero, Felipe González, Leopoldo, Adolfo Suárez, Mariano Rajoy. Eso era gente que pensaba en España, los españoles. Y Zapatero disparató este país. Pues muchas gracias. Nada, vosotros. Gracias por el tiempo. Vosotros. No sé si me estoy